¿Dónde está el crash inmobiliario? Si estamos viendo las aplicaciones de hipotecas, la demanda de hipotecas en color naranja caer fuertemente y de hecho hoy hacer un nuevo mínimo y mientras tanto el coste de estas hipotecas, el tipo de interés, hacerse cada vez más alto, hacer un nuevo máximo, todo esto debería poner peso sobre el mercado inmobiliario, pero los precios, tanto de nueva construcción, viviendas nuevas en color rojo, como de viviendas existentes en color verde, se están manteniendo bastante más resilientes de lo que se esperaba y todavía no estamos viendo esa caída de precios que tanto se pronosticaba en 2022. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está ocurriendo esto? Y sobre todo, ¿cuál ha sido el último movimiento del gran inversor Warren Buffett para explicar todo lo que está ocurriendo en el mercado de la vivienda en Estados Unidos y sus últimas 3 compras? Vamos a analizar el último 13F publicado, sus compras a 30 de junio de este año y ver exactamente por qué está moviendo ficha de esta manera. Vamos a ver qué es lo que está pasando en el mercado inmobiliario en Estados Unidos y por qué todavía no ha pasado esto. De primeras, quiero alertar a la gente y decir, oye, los precios no dependen únicamente de una variable. Sí que es verdad que la teoría nos dice, si resulta que la inflación es muy alta, los costes de las familias han incrementado en prácticamente todo. Eso hace que sea cada vez menos ahorro el que tienes disponible. Luego, por otro lado, los costes, los tipos de interés han incrementado mucho, por lo tanto el coste de la financiación es cada vez más alto. Y por último, desde 2012 los precios de la vivienda han ido increciendo y han generado un rally enorme de revalorización. Todo eso, obviamente lo que nos diría la teoría es la presión sobre los nuevos compradores es tan alta que nadie va a comprar casas. Y eso va a hacer que el precio de la vivienda, tarde o temprano, caiga. Pero no está siendo del todo así, por lo menos por ahora. Ojo que unos tipos de interés en el 7,48% de tipo medio a 30 años sí debería impactar al sector inmobiliario. Pero ¿por qué no estamos viendo ese impacto todavía? Algo más está sucediendo. Y a partir de aquí cito la famosa frase de la película Oppenheimer, que os invito a ir a verla, donde dice, la teoría va hasta un punto, pero luego tienes que ir a la práctica. Y es que en la práctica lo que vemos es que no solo influencian los tipos de interés, sino otra serie de variables, como por ejemplo el crecimiento económico, crecimiento demográfico e incluso también, más importante aún, la oferta en el mercado, porque el precio no solo se rige por la demanda, sino también por la oferta. Vamos a investigar qué es lo que está pasando y esas últimas compras de Warren Buffett para ver por qué se está posicionando ante este posible movimiento. Vemos lo primero, hace unos días conocíamos las ventas de casas existentes. Existentes son las que no son de nueva obra, las que ya existen de segunda mano, y veíamos una caída del menos 2,16% en el mes. En términos anuales ya sería una caída del 16,60%, pero lo más impactante era en número de transacciones, que son 4,07 millones, se ponía en un número de transacciones que es el menor desde 2010. De hecho, aquí lo podéis ver, está en línea azul esa venta de casas existentes y vemos que es el mínimo número de transacciones más o menos desde 2010, 4,07 millones de transacciones de compra y venta en las nuevas viviendas este mes. El mercado está seco, no están realizándose transacciones, pero a pesar de ello y a pesar de la caída en las ventas de casas existentes, el precio está prácticamente cercano a máximos. De hecho, si vemos el informe, vemos que dicen desde la National Association of Realtors, dicen que el precio ha incrementado incluso un 1,9% desde hace un año, ¿vale? No solo no ha bajado en el último año, sino que ha incrementado. Y fijaros que el precio incluso está cerca de sus máximos históricos en la vivienda existente, que es la línea verde que estamos viendo. Donde estamos viendo más bajadas es en la vivienda nueva, que enseguida vamos a explicar el por qué se está dando esto. Porque resulta que las viviendas existentes no están cayendo en precio. Sí, fijaros, la venta está cayendo fuertemente. Pues vamos a explicar qué es lo que está pasando. Primero, ¿por qué está cayendo la venta de viviendas? Esto se debe principalmente a la dificultad de acceso por parte de los nuevos compradores. Ya lo hemos explicado al inicio y es algo bastante lógico de entender. Si comparamos, por ejemplo, con la línea roja, que sería el Affordability Index, el índice de poder de asequibilidad a la vivienda, se mide este índice, se calcula con el crecimiento, con crecimientos salariales y también con lo que representa la parte de hipoteca sobre el salario. Estamos viendo que está en niveles mínimos de hace muchos años, de hecho, y eso lo que está haciendo es que la venta de viviendas existentes caiga. Esta sería la razón más sencilla, más Main Street, por así decirlo, que explicaría la caída en las ventas de viviendas existentes. Pero claro, luego miramos y hay otros factores importantes. Por ejemplo, la oferta. Si miramos la oferta en el mercado
de viviendas existentes, vemos que la oferta es muy bajita y pese a que ha rebotado en el último mes, fijaros, el inventario ha pasado de 3,2 meses a 3,3 meses. ¿Por qué ese mes es el inventario? Porque es cuánto se tardaría en vender absolutamente todo el inventario bajo el número de ventas que se están realizando mensuales. Entonces, vemos que el inventario sube a 3,3 meses, pero vemos que el inventario que hay de viviendas existentes es prácticamente nulo. Entonces, no hay oferta en el mercado. Por eso están colapsando las transacciones, porque no hay gente que esté vendiendo su casa. De hecho, hizo un informe, el último informe de Realtor, que lo estuve revisando, decía que los nuevos listings, un listing es cuando pones tu casa a la venta, ellos pues recolectan y ponen como en Idealista, cuando te metes y sale una nueva empresa, una casa listada, ¿no? Pues han caído un 22,7% en el último año. Fijaros las caídas en mes a mes interanuales, cómo están mostrándose aquí y cómo están cayendo la oferta de vivienda, la gente que está poniendo a la venta sus casas. ¿Y por qué se está produciendo esto? ¿Por qué no está habiendo oferta? Que es lo que explica el por qué se están quemando las transacciones, por qué no se están realizando transacciones y se está manteniendo el precio. Es porque el 91,8% de los poseedores de casas en Estados Unidos tienen un interés por debajo del 6% y más en concreto cercano al 3%. Una gran mayoría tiene un interés fijado en el 3%, 3,5%. Entonces, pongámonos en la piel de una persona que tiene una casa, una vivienda fijada a un tipo hipotecario que está pagando el 3%. Está viendo que los tipos de interés están en el 7%, por lo que si ahora se comprase una nueva vivienda, tendría que liquidar su hipoteca y coger una hipoteca con el nuevo, ajustando el nuevo interés. Eso le generaría un coste de financiación mucho más elevado y por otro lado tampoco le interesa como inversor deshacerse de una hipoteca en la que está pagando un 3% cuando en el mercado te puedes estar generando rentabilidades seguras, con letras incluso a 1 año o 2 años, del 5 o 6%. Vamos a decir del 5, por debajo, entre el 5 y el 5,5. No interesa. Y por eso la gente no está poniendo a la venta su casa este año. Y por eso estamos viendo una falta de oferta también en el mercado inmobiliario. Todo esto, si lo miramos desde una perspectiva comparando mercado nueva vivienda y mercado de vivienda existente, estamos viendo que el inventario de las viviendas existentes sí que es bastante alto, mientras que el inventario de la vivienda nueva está secándose cada vez más. Por lo que al comprador, el que quiere comprar, pese a que no le afectan los tipos hipotecarios, o sí que le afectan, pero aún así sigue habiendo compradores, pues se tiene que ir a la vivienda nueva. Todo esto también explica por qué los constructores de viviendas llevan un optimismo mucho más alto que los compradores. Fijaros que yo una vez en negocios, hace unos cuantos meses, analicé esto, hice un vídeo dedicado a esto, donde veíamos que el sentimiento de los constructores de viviendas estaba rebotando, mientras que el sentimiento de los compradores seguía bastante débil y de hecho ha habido aquí unos cuantos rebotes, pero siguen unos niveles, unos territorios bastante débiles. ¿Por qué el constructor era más optimista? ¿Por qué desde más o menos mayo de este año, junio de este año, el constructor estaba rebotando su optimismo? Estaba siendo más optimista. Pues por esto mismo. De hecho, no solo es el optimismo, porque una cosa es el optimismo, podemos decir, bueno, pero el optimismo no es real. Otra cosa también es el cambio en el empleo. Fijaros, vengo también viendo los datos de ADP. ADP mide las nóminas privadas mensuales que se crean en Estados Unidos, del sector privado. Y vengo viendo una categoría específica, la categoría de construcción. Y esta categoría, fijaros que desde prácticamente ha habido una cierta caída en algunos momentos, ¿vale? Si miramos desde 2022 y 2023, pero desde más o menos 2023, las nóminas en el sector de construcción, a pesar de que las nóminas en general están reduciéndose, la creación de nóminas mes a mes se está reduciendo en Estados Unidos, si ponemos desde los últimos meses, a pesar de ello, la industria de construcción sigue incrementando puestos de trabajo, lo cual te llama la atención y dices, ostras, si resulta que hay un crash inmobiliario, ¿por qué las constructoras son más optimistas y por qué se están generando empleo en el sector de la construcción? Pues aquí tenemos la explicación y es que el comprador, como os he dicho, está forzado a irse a la nueva vivienda. Y la nueva vivienda, de hecho, hoy mismo corrobora esto. Mientras que la venta de vivienda existentes caía un 2,2% y se ponía al nivel más bajo desde 2010, el otro día, hoy hemos conocido la venta de nueva vivienda, que sube hasta el 4,4% este mes, y fijaros que en cambio anual, las ventas de viviendas nuevas incrementan un más 31,5%, mientras las ventas de viviendas existentes caían un 16%. ¿Por qué está pasando esto? Porque el comprador
al ver que no hay oferta en el mercado, no hay nuevos listings, como ponía el informe de Realtors, no hay nueva vivienda que se esté poniendo a la venta, pues entonces tiene que irse a las nuevas casas, tiene que irse a buscar oferta en el sector de la nueva construcción. De hecho, hace unos cuantos meses leía también en los informes de los constructores que la mayoría de casas se están comprando sobre plano. Y eso denota por así decirlo, la dificultad que están teniendo los compradores para comprar una casa que incluso deciden comprar sobre plano. Normalmente un comprador suele ser un poco reacio a comprar sobre plano porque le gusta tener la casa terminada, por problemas que puedan surgir por el camino y porque luego si no te la terminan de construir es un jaleo que te cagas. Pero aún así, estábamos viendo cómo el comprador se estaba, aún así, comprometiendo a comprar sobre plano cuando realmente podría esperar sabiendo que estamos en un mercado en el que los precios deberían ajustar. Pues no está pasando. Y por eso el comprador está forzado a irse a vivienda nueva, está forzado a conseguir esos tipos de interés hipotecarios tan altos, pero a hacerlo en vivienda nueva y encima todavía la mayoría sin estar construida. Todo esto lo que está haciendo es que se genere este gap. Fijaros este gap que se está generando entre, como hemos dicho, para resumir, las ventas de viviendas nuevas que están cayendo fuertemente y las ventas de casas nuevas, de viviendas existentes, disculpad, las que caen son las viviendas existentes, y las casas nuevas, la venta de casas nuevas que está incrementando, que está increciendo, debido a ese factor de la oferta. Esto está haciendo que los precios, pues bueno, en la parte de nuevas viviendas, los constructores sí que están haciendo algún tipo de bajadas de precios, o lo que se está haciendo también es que se están construyendo casas con menor metro cuadrado, pero vendiéndolas al mismo precio de la mediana de precios, por lo que la gente está pagando casi la mediana de precios, pero a un metro cuadrado menor. En vez de llevarse 100 metros, se están llevando 95, por así decirlo. Y todo esto lo que está haciendo también es que los constructores de viviendas estén dando ciertos apoyos a la gente que quiere comprar, hacerles ciertos descuentos o incluso ayudas para acceder a la vivienda nueva. Y también los constructores se están dando cuenta de esta ineficiencia y se están aprovechando. De ahí que estemos viendo que los precios de la vivienda existente no se estén moviendo y todavía no se esté produciendo el crash que tanto se esperaba. De hecho, si vemos la oferta incluso de casas nuevas, ha ido a la baja en los últimos meses, desde 2022, y ahora se sitúa en 7,3 meses. Es más elevada que la de la oferta de casas existentes, pero aún así está yendo en disminución. ¿Qué dicen desde la Asociación de Constructores? Dicen, las nuevas casas han sido sólidas, la venta de nuevas casas ha sido sólida en julio debido, y lo reconocen ellos, al déficit en Estados Unidos y la falta de casas, la falta de dueños de casas que están, que quieren vender su casa y entonces prefieren quedarse con sus tipos de interés, con su hipoteca a tipos de interés más bajos. En general, los dueños de casas no quieren vender, no quieren deshacerse de su hipoteca al 3%, encima también llevan una serie de ganancias en el precio acumuladas en los últimos años, por lo que todavía tienen mucho margen para mantener las casas antes de lanzarse a venderlas. También podrían incluso alquilarlas cuando estamos viendo unos alquileres que en principio ya han empezado a caer según qué medidas mires. Si miras el CPI y el Shelter, todavía no, pero el CPI y Shelter suele ir con retraso. Esto están diciendo los constructores, que aunque sigan teniendo muchas dificultades, por ejemplo, la subida de tipos hipotecarios, el tema de la cadena de suministros y también una falta de trabajadores y también costes de construcción elevados, aún así siguen viendo que ese déficit de casas en Estados Unidos es lo que está permitiendo a los constructores lanzarse al mercado. Y de hecho aquí vemos esa ineficiencia. Fijaros que pese a que los tipos hipotecarios están invertidos, los tipos hipotecarios hacen un nuevo máximo, al estar invertido en el gráfico hace un nuevo mínimo, vemos que las casas, la venta de nuevas casas existentes no está siguiendo estos tipos hipotecarios porque el comprador se está yendo a la nueva vivienda. Y aquí el curioso movimiento que hemos visto de Warren Buffett y que quería comentar para explicar todo esto que está pasando en el mercado inmobiliario. Y es, en el último 13F, que recordar, si queréis saber más sobre el 13F, hice un vídeo hace poco sobre las posiciones de Barry, explicando por qué la mayoría de medios de comunicación estaban mintiendo sobre la posición de Barry, de esas puts que tenía en el 13F, y explicando cómo funciona el 13F. Tenéis el vídeo por aquí en la descripción o aquí arriba, por si queréis luego verlo. Pero si miramos el 13F de Warren Buffett, las posiciones a fecha de 30 de junio, estamos viendo que hay 3 nuevas compras importantes. Me fijé que ha añadido
Doctor Horton, que Doctor Horton, de hecho, no es una gran adquisición, ¿vale? No es que represente mucho en su portfolio, representa un 0,21, pero bueno, la tiene ahí y la ha comprado nueva. Y miré y dije, ostras, ¿por qué? Y es una empresa de construcción de viviendas constituida en Delaware y ha sido la mayor constructora de viviendas por volumen en los Estados Unidos. Luego me fijé también en otras compras y vi, por ejemplo, NVR, Buy y Lennar Corp, Buy. Y veíamos, NVR es una empresa dedicada a la construcción de viviendas con sede en Virginia, también opera con un negocio de banca hipotecaria y servicios de títulos. Lennar Corporation es una empresa de construcción de viviendas con sede en el lugar designado por el consenso de Fontainebleau, Florida, Warren Buffett está entendiendo que hay una oferta muy limitada de casas y que los constructores pueden beneficiarse de esto. Por supuesto, Warren Buffett lo entendió en el segundo trimestre y por eso, a fecha 30 de junio, lleva estas nuevas adquisiciones. Las puede haber comprado pues en mayo o las puede haber comprado en abril, quién sabe, pero se dio cuenta de esta ineficiencia y se dio cuenta de lo que estaba pasando con estos constructores de viviendas. De hecho, esto explica también, esta falta de oferta, explica también por qué estamos viendo el ETF, ya que me da pereza analizar todas las 3 empresas y ver el gráfico, las 3 empresas que ha comprado Warren Buffett, simplemente miro el Home Builders ETF, que es un ETF que recopila todos los constructores de viviendas y donde las 3 principales son las 3 que ha comprado Warren Buffett. Entonces, las que más peso tienen, fijaros, casi tienen el cómputo total, casi el 50%, lo tienen estas 3. Y estamos viendo que el SPDR Home Builders ETF se disparaba a máximos y se acerca a los máximos históricos y acumula en el año incluso mejor que el SP500 un 31,35% de subida. Claro está que uno mira, bueno, esto es del 30 de diciembre para ser más exactos de 2022. Claro está que uno se queda impactado, dice, ostras, si resulta que los tipos hipotecarios me han dicho en la teoría que van a hundir al mercado de la vivienda, ¿por qué estamos viendo que los home builders están casi en máximos históricos y por qué Warren Buffett está comprando constructores de viviendas? Y esta es la explicación. Esta es la explicación. Hay un déficit de casas en Estados Unidos, un déficit tremendo. ¿Y por qué no es como 2008? Mucha gente sigue diciendo lo que va a pasar en el mercado inmobiliario es igual a 2008. Mentira, en 2008 se produjo una burbuja inmobiliaria. La gente tenía 3, 4 casas que luego podían vender o incluso había casas que estaban vacías. Había un inventario muy alto de viviendas. Pero esto no es lo mismo. Lo que está pasando ahora en Estados Unidos es una crisis de oferta, es una crisis, un déficit de casas que se está produciendo, lo que está forzando al comprador a ir a la vivienda nueva, a incluso comprar sobre plano, y ahí es donde estamos viendo ya el ajuste en precios. Mientras tanto, el mercado de la vivienda existente está seco, porque ni siquiera el que tiene una casa en Estados Unidos se está planteando vender porque tiene un coste hipotecario del 3%, cuando se puede obtener una letra o un rendimiento al 5 o 6 en el mercado, y si ahora vende su casa y refinancia, tendría que irse a tipos hipotecarios mucho más superiores. Y no le interesa. Y además lleva acumulado una subida tan grande en los precios de su vivienda, una revalorización tan alta, que tiene margen de maniobra para ir viendo cómo ajustan los precios. A partir de aquí, ¿qué puede pasar? ¿Y qué dice la gente? Básicamente lo que están diciendo es que las ventas caen primero y luego caen los precios, como ocurrió en 2008. Pero veremos, porque esto no está siendo parecido. Aquí lo que hay es una crisis de oferta. ¿Qué es lo que está pasando también dentro de los constructores de viviendas? ¿Y qué es lo que están diciendo? Pues miramos los últimos resultados de Dr. Horton y sí que es verdad que los márgenes han colapsado, pero fijaros que suelen ser empresas que tienen un margen bastante elevado. Y pese a que han colapsado los márgenes, todavía tienen mucho margen para incluso hacer ofertas de precio a la nueva construcción. También el chairman de Dr. Horton, he visto lo que ha dicho en sus últimos resultados y dice que el equipo ha dado buenos resultados en el último trimestre, y despite, o sea, incluso con las subidas de tipos de interés y de inflación, nuestras ventas han incrementado un 37% con respecto al año pasado. Y la oferta de nuevas y casas existentes sigue siendo limitada y la demografía está soportando la demanda de casas. La demografía que está llegando al rango, a la horquilla de entre 35 y 40 años, o entre 30 y 45 años, mejor dicho, que suele ser la que compra una vivienda, es más elevada. De hecho, en 2022, si algunos seguíais el canal en 2022, o finales de 2021 creo que era, analizábamos un informe de Tom Lee, un informe que compartía desde Fanstrat, donde mostraba eso, mostraba que iba a ser la época en Estados Unidos donde más gente iba a ver entre los
30 y los 45 años. Era donde más se iba a producir ese pico de ese rango de edad en Estados Unidos y que decía que son los que más consumen y los que más pueden afectar a las tendencias macroeconómicas. Bueno, ahí está el informe, habría que precisar y mirar exactamente diferentes cosas, lo dejo caer por si queréis investigar sobre eso, es un informe de Fanstrat del año 2021. Y para concluir con este vídeo, no busco ni incitaros a decir si el mercado de la vivienda va a subir o va a bajar, lo que busco es entender, que veamos que hay muchas variables que influencian las cosas y no solamente nos tenemos que quedar en la parte teórica de tipos de interés van a hacer que el mercado inmobiliario colapse. Puede que sí lo hagan, pero ¿qué tiene que pasar para que eso ocurra? Pues que los tipos de interés se tienen que sustentar durante un tiempo tan prolongado que cuando llegue el momento de refinanciar las hipotecas o incluso a un poseedor de una vivienda le empiece a tocar en otras áreas de su economía, ya le ha tocado la inflación en los costes, pero le empieza a tocar los tipos de interés en otras áreas, por ejemplo en el consumo, también a lo mejor en el trabajo, imagínate que una empresa despide, todo eso debería afectar lo suficiente a las familias como para que las familias sufran, necesiten liquidez y se planteen vender su casa. Hasta que eso no ocurra y no llegue una cantidad de distress sellers, se denominan, de vendedores en pánico al mercado inmobiliario existente, hasta que eso no ocurra y la oferta incremente, los precios no ajustarán. Así que la última palabra la tienen esos vendedores de casas, hasta qué punto pueden mantenerse resilientes, pueden mantenerse con su casa y con sus hipotecas del 3, 4 o 2% y seguir esperando a que esto pase. ¿Hasta qué punto pueden hacerlo? Si los tipos de interés se mantienen prolongadamente durante más tiempo altos, pues obviamente irá mermando más el mercado inmobiliario. Pero hasta ahora todo esto se ha explicado con una oferta que se mantiene muy baja y de ahí que los constructores hayan sacado provecho y de ahí el movimiento de Warren Buffett. ¿Es tarde ya para este movimiento? Puede ser, pero él lo ha sabido leer bastante bien. Te invito a comentar abajo qué es lo que opinas del mercado inmobiliario y sobre todo si este vídeo te ha sido explicativo, te ha explicado realmente lo que está pasando en la vivienda, que es lo que busco hacer en este canal, no adivinar el futuro, explicar lo que está pasando. Me apoyas muchísimo con un buen like y siguiendo, suscribiéndote y activando la campanita. Para más referencias abajo en la caja de descripción, acceso a formación y también a otras herramientas. Me despido, que tengáis un genial día.